El mundo de la arqueología se sorprendió cuando en el mismo Irak se encontró una ciudad extraordinaria. Esa ciudad prácticamente tiene mucho de parecido, no me lo va a creer, pero la misma Atlántida. La Atlántida en su centro tenía un cubo levitando en el cual, pues de ese cubo, de ese centro, emanaba la energía necesaria que alimentaba a toda la ciudad, tanto a sus comunidades como a sus tecnologías. Era precisamente un cubo hecho de oricalco. Pero esa ciudad, también en su centro, tiene un templo, en el centro del mismo templo, un enorme cubo de jade. Eso es un cubo verde de jade que actualmente existe y usted lo va a ver en esa investigación. Es una maravilla arqueológica, le recomiendo mucho que ponga atención y lo invito a que me acompañe precisamente y nos adentremos a esta maravilla del pasado. Sin duda alguna, el país de Turquía es uno de los lugares más extraordinarios y misteriosos de todo el mundo. En ese majestuoso y enigmático país se edificó y albergó la misma capital hitita, conocida con el nombre de Hattusa. Esta era una ciudad sagrada al más alto nivel del pasado, ya que sus habitantes, los hititas, han sido considerados como uno de los pueblos más misteriosos del pasado. Y es que, entre otras cosas, esta ciudad estaba distinguida porque en el centro de ella se cierne un extraordinario cubo verde, el cual es referencia de sus misterios mismos que no hay explicación alguna en nuestros días, a pesar de que el cubo aún permanece hasta el día de hoy. Los primeros indicios de esa civilización son referidos en la Biblia como los hijos de Et. De acuerdo a lo narrado en el Génesis de Moisés, Et fue el segundo hijo de Canaán y bisnieto de Noé. Et se le consideró el padre de los hititas, formando un enorme pueblo que se extendió a Asia Menor, llegando a tal poderío y avance que se enfrentó a los ejércitos de la misma Babilonia y Egipto. Aparte de las referencias bíblicas, desde el punto de vista arqueológico, casi no hay una evidencia amplia de ellos. Se les halla mencionados en textos egipcios que dan fe de su existencia y de su extremo poderío. A partir del siglo XII, los hititas colapsan y nunca más se volvió a saber de ellos. Nadie sabe y no hay explicación de su radical desaparición. Hasta en ello, en su misma desaparición, los hititas también están rodeados de misterio. Es en el año de 1834 cuando el investigador Charles Félix Tessier, mientras exploraba el centro de Anatolia en la región de Bogascale, halló en su camino restos de una superciudad milenaria que hasta entonces no se tenía conocimiento de ella. Su investigación progresiva se convirtió en la ciudad más importante hitita, cuyo nombre es Hattusa o Hattusas. Al ser estudiada se descubrió que esta ciudad era una zona de avanzada en la antigüedad y que sus adelantos eran extraordinarios para su época. Originalmente esta ciudad era amurallada, misma que aún se conservan sus bases. La altura promedio de los muros oscilaba los 15 metros y prácticamente rodeaba toda la ciudad, haciéndola, para su tiempo, invulnerable. Un extraordinario dato de esta ciudad es algo muy interesante. En el centro de ella había un templo que aún hay restos. E incluso en el centro del templo se hallaba y se sigue hallando actualmente un enorme cubo de jade. Enorme. Y este cubo representaba de alguna forma una referencia a sus mitos, o vaya usted a saber a qué más. Porque recuerde usted que en los atlantes, ellos hablan de que tenían un cubo de oricalco que estaba levitando y era fuente de poder de su ciudad y de las tecnologías que ellos utilizaban. Claro que esa es una leyenda, que ya hablaremos de esto más adelante, pero curiosamente esa ciudad de Hattusa tiene ese cubo que no es ficción, lo va a ver usted en un momento, y curiosamente vamos a hablar más de él. Y otra cosa más, esta ciudad también contaba con un túnel que prácticamente la atravesaba y curiosamente desembocaba cerca de este templo, como un punto de referencia que nos revela que el templo era el eje central de esta ciudad. Continuamos con la investigación. Su acceso principal, situado al sur de la ciudad, plantea ya en sí mismo un primer enigma. El muro se abre en un pórtico que está siendo custodiada por 4 esfinges aladas, 2 en la parte exterior del muro y 2 en la interior.
un estilo igual, como se observa en las puertas de los reyes de la ciudad de Persépolis en Irán, que era capital de Persia, así como también en el palacio de Nínive en Irak. Pero el verdadero misterio del muro de Hattusa se ubica al sur de ella, donde el muro se edifica sobre lo que parece ser una pirámide de 250 metros de longitud y 75 de ancho. Esta zona es conocida con el nombre de Yerkapi, cuyo significado es la puerta de la tierra. En él se edifica un túnel que atraviesa a la ciudad y desemboca en una zona donde se halla el gigantesco y misterioso Cubo Verde. Al revisar el montaje de las rocas que edifican a las murallas, vemos que la técnica de empalmarse es igual a las de otras ciudades antiguas, como Miserinos en Egipto o Tiahuanaco en Bolivia, incluso la misma ciudad de Sacsayhuamán, todas ellas en América. ¿Será esta una evidencia de que esa ciudad pertenece a una civilización global antidiluviana, donde los secretos de la construcción eran universales para todas las civilizaciones existentes en el mundo? El templo principal de Hattusa es sin duda el que más se destaca de esta misteriosa ciudad, dedicado al dios del cielo y la tormenta, el dios Tesú, y a su consorte, la diosa solar Arina. Estas deidades fueron herencia de los dioses Anunnaki cuando ellos gobernaban en el pasado. La arquitectura de estas edificaciones muestran lo que queda de él, que pertenecían a una escala de las grandes y complejas edificaciones del pasado. Y dígase esto por el trabajo muy elaborado en las rocas. Sus cortes perfectos y su manipulación sobresalen, y por mucho lo complejo de sus técnicas de elaboración. También es de hacer notar el tamaño de los bloques que manipulan con precisión milimétrica, a pesar que alguno de estos bloques oscila en un peso de 50 toneladas. Se destaca la perfección de la unión de los bloques, donde no entra ni el ancho de una hoja de papel, donde no usaron ni un tipo de mortero para su unión. Es de destacar las innumerables y diversas perforaciones cilíndricas con una talla perfecta. Desde su origen y su técnica de hechura son hoy en día un absoluto misterio. También es posible ver unas rocas llamadas canalones que se encargaban de traer el agua desde la parte más alta de la ciudad. De hecho, también puede verse labrada en roca una piscina de un tamaño considerable. Pero la piedra más deslumbrante y enigmática que ha sobrevivido hasta nuestros días es la piedra verde que resalta sobre el monumento de color gris. Es una gran piedra de color verde que se encuentra tallada hasta lograr una textura tersa. El material que la compone es de nefrita, así como los mayas utilizaban la jadeíta para sus símbolos religiosos y de poder. La nefrita es un tipo de jade que era muy valorado en la antigüedad. Hasta hoy no ha sido posible explicar su origen ni su finalidad y el por qué era el centro del templo principal en la ciudad. No olvidemos que los atlantes mantenían en el centro de su templo principal un objeto hecho de oricalco que se mantenía levitando de manera permanente según su historia hablada, y ella era fuente de energía a la ciudad y de todas sus tecnologías. Este cubo de nefrita podría haber hecho funciones similares en su tiempo hace miles de años, al igual que los atlantes. No se sabe y solo se especula por no tener más información, pero tan solo la existencia de este cubo, incluso hasta nuestros días, hace viajar a la imaginación humana para tratar de dar explicación a este objeto. Ya de sí es único y extraordinario. ¿No lo cree? Si lo más débil puede ablandar a lo más fuerte, entonces no hay roca que no pueda ser domada. Si el amor doblega la materia, entonces para el amor no hay materia en el cosmos que no pueda ablandar en su esencia. Familia mexicana, ¿qué le pareció el programa? Lo disfrutamos todos aquí mucho. Espero que usted también lo disfrute, porque los temas usted los sugirió. Y por favor, síganos escribiendo. Díganos qué desea usted que investiguemos y le presentemos. Nosotros también tenemos nuestros temas, pero le damos prioridad a lo que usted nos pide. Si no llega la petición, pues buscamos esos temas para que nosotros seleccionemos y le presentemos algunas investigaciones. Después de todo, todos los temas rayan de lo increíble y que se vuelve realidad, se vuelve una verdad. Porque después de todo esto es duda. Duda es precisamente lo increíble que se hace verdad.
De alguna manera, lo invito a que siga con sus programas. Recuerde que aquí están nuestros datos de contacto. El teléfono de oficina es el 5555-448002 para aquellos que no lo pueden leer. Por su atención, gran familia mexicana, muchas gracias. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Es un honor. Créame que es un enorme gusto. Le agradezco infinitamente que usted nos lo permita. Y recuerde que aquí nunca decimos adiós, sino decimos solamente hasta siempre.